Estás muteado, Vale. O no se escucha. De vuelta. Bueno, Ahí está. buenas tardes. Nosotros somos el Grupo 14 y a continuación les vamos a presentar una propuesta de proyecto para la cooperativa General Paz. Para recordar un poco en el contexto en el cual estamos, la cooperativa tiene la misión de comercializar bienes y servicios para el agro y así facilitar el trabajo de los productores asociados a la misma. Y el proceso crítico que vamos a estar tratando es el acopio y acondicionamiento de granos para su posterior venta. Ahora, ¿por qué deberíamos llevar a cabo el proyecto? Luego del estudio que venimos realizando de la organización, llegamos a los siguientes motivos que nos impulsan a plantear este proyecto. Existen vulnerabilidades en el proceso del registro de romaneo debido a que hay una falta de trazabilidad en las transacciones realizadas en la base de datos. A su vez, la comunicación cliente-servidor es susceptible a un ataque de man in the middle debido a que hay una falta de encriptación en las comunicaciones. Y por otro lado, en caso de una eventual falla que afecta al servidor, no contamos con las tecnologías necesarias para mantener estable la disponibilidad de la aplicación, como así tampoco para impedir la pérdida de información vital para la empresa. Los objetivos que hemos encontrado para la mejora de la seguridad de la información de la cooperativa son, en primer lugar, mejorar la disponibilidad de los servidores de la empresa, aumentando el porcentaje de uptime de los servicios. Luego, reducir la probabilidad de fraude por modificaciones no autorizadas de la base de datos. Y por último, reducir la cantidad de incidentes relacionados con la seguridad informática en el acceso externo a la aplicación web de la empresa. Bueno, los puntos principales de nuestros proyectos son los siguientes. Consiste de, vamos a contratar una empresa que realizará una auditoría de la seguridad de la información de nuestra aplicación web. Identificará las vulnerabilidades actuales y nos brindará a nosotros un reporte. Nuestra organización va a ser la encargada de analizar el reporte provisto por dicha empresa e implementaremos las correcciones sugeridas. Después, vamos a proceder a realizar el desarrollo de un plan de control de accesos, que se va a basar en restringir el acceso, los permisos de los usuarios para realizar transacciones en caso de estar en una red externa a la de la cooperativa o en horarios extralaborales. Y por último, vamos a implementar un sistema RAID junto con un suministro secundario de energía eléctrica para mejorar la disponibilidad de los servidores. Buenas tardes, mi nombre es Facundo y voy a entrar en detalle en la actividad del proyecto. Nuestro proyecto se va a dividir básicamente en 3 subproyectos que se van a llevar a cabo. Por un lado tenemos la modificación de los parámetros de seguridad, que incluye el análisis de proveedores de pentesting, cronograma de actividades y el plan de pentesting en sí, que será realizado por una empresa externa. En base a los reportes que salen de dicho pentesting, nos vamos a encargar de la implementación y validación de los cambios necesarios en los parámetros de seguridad para eliminar las vulnerabilidades existentes. En segundo lugar, tenemos la implementación de una nueva política de accesos que nos permitirá alcanzar mayor granularidad de nuestros servicios y sistemas. Esto va a incluir el desarrollo de mecanismos de detección de actividad sospechosa para reducir el riesgo de fraude en las actividades del proceso crítico. En última instancia, vamos a implementar un esquema RAID, como así también un sistema de energía ininterrumpida que se va a orientar a aumentar el uptime o disponibilidad de los servicios que soporta el proceso crítico de la empresa. Y a partir del proceso de estimación de tiempos que hemos realizado y teniendo en cuenta los recursos disponibles, notamos que el proyecto va a tardar 37 días hábiles en finalizarse. Los recursos humanos que vamos a utilizar para el proyecto son los siguientes. Tenemos al director del proyecto, que se va a encargar de dirigirlo, elegir el equipo de trabajo y tendrá autoridad sobre el presupuesto. Luego tenemos un administrador de base de datos o DBA, que se va a encargar de implementar la nueva política de acceso en la base de datos de la organización. El encargado de DevOps se va a encargar de la configuración, implementación y despliegue de las soluciones creadas en el proyecto de los diversos servicios de la cooperativa. Y finalmente, nuestro desarrollador y también encargado de la seguridad se encargará de la creación de código para llevar a cabo las tareas de automatización que se necesitan, como así también las tareas relacionadas con la seguridad. Bueno, buenas tardes. Ahora voy a empezar a hablar un poco sobre el análisis económico que nosotros llevamos a cabo para el estudio de este proyecto. Cabe destacar que lo que nosotros realizamos son estimaciones, por lo tanto no necesariamente tienen que ser el 100% acertadas, si bien nosotros buscamos asemejarnos lo más posible a la realidad. Bien, en primer lugar, con respecto a la estimación de los costos, nosotros hicimos una gran división en cuanto a costos laborales y costos no laborales. En primer lugar,
con respecto a los costos laborales, nosotros hicimos una subdivisión en cuanto a la mano de obra interna y la mano de obra subcontratada. De parte de la mano de obra interna, nosotros nos encontramos con los participantes del proyecto, como dijo anteriormente mi compañero, que es el DBA, el líder del proyecto, desarrollador y DevOps. ¿Cómo calculamos estos costos? Bien, en base al Gantt que nosotros realizamos, hicimos un cálculo de las horas laborales que le correspondían a cada una de las personas que están en el proyecto. Lo multiplicamos por el salario por hora que tiene cada perfil y nos dio ese presupuesto con un subtotal de 366.000 pesos aproximadamente. En cuanto a la mano de obra subcontratada, nosotros estaríamos ahí calculando el costo que tendría contratar a una empresa que nos realizaría el pentesting con su posterior reporte de vulnerabilidades. ¿Cómo calculamos este costo? Nosotros buscamos información en distintas páginas web de empresas que se dedican justamente al pentesting, dándonos un subtotal de alrededor de 291.000 pesos. Entonces, el costo total de estos costos laborales sería 658.000 pesos. Por otro lado, teníamos también unos costos no laborales, los cuales incluirían los discos sólidos Enterprise para sistemas RAID, los cuales serían alrededor de 72.800 pesos, y por otro lado el sistema de energía ininterrumpida, lo cual incluiría el UPS, como así también el generador de electricidad, lo cual sería 86.000 pesos aproximadamente, ahí se puede ver el total, con un costo total de proyecto de 817.500 pesos. Bien, por otro lado, nosotros realizamos una estimación de beneficios, que si bien no hay ingresos directos para post-implementado nuestro proyecto, contamos con una gran cantidad de costos evitados. Por un lado, nosotros tenemos las filtraciones, de las cuales estimamos que si alguna persona tomaría ventaja de esta vulnerabilidad, podría comenzar a robar de a pequeñas cantidades, llegando a tener pérdidas de 500 kilogramos de sojas al mes sin levantar ninguna sospecha. Nosotros pactamos un periodo de 5 años para estas estimaciones y llevándolo a este periodo tendríamos unas pérdidas de una magnitud de 750.000 pesos. Por otro lado, también tenemos que hablar de las caídas del servidor, y teniendo en cuenta que el servidor se puede caer en horarios laborales, lo cual tendría un impacto directo en las operaciones críticas de la empresa, nosotros estimamos pérdida alrededor de 1.5 millones de pesos justamente en este periodo de 5 años. Por otro lado, también queremos hablar del robo de la información, que según el Código Penal, esta brecha en la información personal tiene multas de grandes montos, y en base a cálculos que realizamos, llegamos a estimar pérdida de 160.000 pesos si se llevaría a cabo. Como se ve en la diapositiva, el beneficio total del proyecto es de 2.412.000 pesos 960 aproximadamente. Ahora les quiero comentar que nosotros hicimos un pequeño análisis de costo-beneficio. Por un lado, en el estudio de costo-beneficio lo que nosotros hicimos es una relación entre los beneficios totales del proyecto estimados y el costo total del proyecto, lo cual nos da un beneficio. Como se puede ver ahí, esta cuenta nos dio 2.95. ¿Qué quiere decir este 2.95? Que por cada peso que nosotros invertimos, se nos va a retribuir 2,95. En este caso, no como ingresos directos, sino como costos evitados. También lo que realizamos es un tiempo de retorno de la inversión, por lo cual lo que hicimos es dividir el beneficio total en un periodo de 5 años equitativamente, de los cuales pudimos determinar que alrededor de 2 años posteriores a la ejecución del proyecto se podría recuperar el dinero invertido. Ahora mi compañero Santiago va a proceder a hablarles un poco sobre el análisis de factibilidad del proyecto. Bueno, gracias Lucas. Soy Santiago, como dijo mi compañero, y ahora vamos a hablar un poco sobre el análisis de factibilidad de este proyecto. Ya hemos realizado los análisis de factibilidad, siendo estos los de factibilidad económica, legal y técnico. Estos análisis se llevan a cabo para verificar si el proyecto es viable tanto económica, legal y técnicamente, o si no lo es. En cuanto al análisis de factibilidad económica, luego de haber realizado el análisis económico de costo-beneficio basado en nuestras estimaciones, las cuales incluso tomando un valor optimista tendríamos un 60% de margen de error, dentro del cual el proyecto seguiría siendo conveniente. Llegamos a la conclusión de que los costos evitados gracias a la implementación del proyecto son más grandes que los costos de implementar el mismo, y que además la empresa puede afrontar la inversión en el proyecto sin problemas, debido al tipo de negocio que maneja. En cuanto al análisis de factibilidad legal, luego de haber hecho un estudio en cuanto a las leyes de datos personales y las regulaciones que afectan a nuestra empresa y proceso, llegamos a la conclusión de que no existe una regulación que impida la implementación del proyecto, aunque sí cabe destacar la relevancia de la Ley de Protección de Datos Personales vigente en Argentina a la hora de realizarlo. En cuanto al análisis de factibilidad técnica,
consideramos que el proyecto se puede llevar a cabo sin ninguna complicación mayor, ya que este tipo de soluciones son fácilmente aplicables en la actualidad, y la empresa además cuenta con los recursos, con las capacidades suficientes como para llevarlo a cabo. Dicho sea esto, podemos llegar a la conclusión de que el proyecto es factible tanto en su aspecto económico, legal y técnico. Y bueno, muchas gracias por la atención. No sé si hay alguna duda, algo no quedó claro. ¿Alguno tiene alguna pregunta para hacer? Bueno, entonces hasta acá llegó la presentación, chicos. Para mí está muy bien. Así que pasamos al próximo.